En este capítulo de Animales Nocturnos vamos a hablar de los plot twists o los giros inesperados en las películas. Cuando estás viendo una película y ¡pah!, te cambian todo. Así que bienvenidos. Juan, ¿cómo estás? Hola, Valdir. Juan Carlos González. Cada vez como más cómodo, Bien. ¿cierto? Desde el día 1. Desde el día 1. Esto es un matrimonio que funciona bien. Bueno, hoy los giros inesperados. Y eso sí que sucede en el cine, ¿no? Y además hay unos ejemplos que... Pero siquiera sucede. Dios. Siquiera sucede. Esto es una labor del guionista. Sí. Eso Claro. primero es, digamos, una impresionante creatividad del guionista. Sí. ¿no? Es que las películas están construidas con las expectativas que nosotros previamente hemos generado. Eso quiere decir, uno ve una película y uno ya se está imaginando qué va a pasar, ¿cierto? ¿Para dónde va? Porque uno dice, esto va a pasar esto, ¿ya? Porque además uno es desesperado, uno siempre está ansioso de querer saberlo todo. Pero las expectativas, ¿de dónde surgen? Surgen de el conocimiento que uno tiene del género, de los géneros que está viendo, y por supuesto de las películas que ha visto antes. O sea, si uno ha visto ya mucho cine del mismo género, entonces uno dice, esto va a pasar esto. A la gente que le gusta el thriller, o las películas de misterio, o el cine negro, saben más o menos para dónde va, ¿cierto que sí? Pero de repente te cambian las expectativas, te cambian, ¿what? ¿Esto qué pasó? Pues como... Pero digamos que en el cine existe una cosa y existen los puntos de giro y lo que llaman las pinzas. Sí, claro. Y siempre eso es lo mismo, pues es que si una película no tiene punto de giro no funciona. Sí, claro. ¿Cierto? O si no tiene pinzas no funciona. Sí, claro. Pero hay unos que se les fue la mano, pues. No, es que también jugar así con el espectador hace que uno, pues ese desconcierto es un desconcierto positivo. Porque yo digo, total. Una película empieza de una forma que consideramos y termina completamente diferente. Y uno dice, no, pero por Dios, pues, o sea, ¿hasta dónde llegamos? ¿Dónde nos trajeron? Y el guionista va a estar en casa frotándose las manos y dije, lo logré, ¿ya? Pero la realidad es que nos ha pasado con muy poquitas, por lo menos a mí. Y un poco el listado de hoy nos va a ayudar a entender eso. Sí pasa. Lo que pasa es que de pronto... No las tenemos como en la cabeza exactamente, uno tiene que tener en la cabeza todas, pero sí pasa. Lo que pasa es que son películas que, como te digo, son tan desconcertantes que uno queda, ¡wow! Bueno, sin duda en este capítulo será casi inevitable hacer spoiler. Vamos a intentar no hacerlo, pero pues finalmente tocará. Y hay unas que son supremamente famosas, como la primera de la que vamos a hablar, que es El Sexto Sentido, ¿cierto? Pero imagino que hay gente que no la ha visto. Que es una película de Shyamalan, un director indio, pues indioamericano. Es su primera película, es su ópera prima. Y cuando salió esa película y vimos esa historia y vimos a Shyamalan, dijimos, no, el nuevo Spielberg, incluso otro. No, el nuevo Hitchcock, me acuerdo que en algún momento se dijo también, de alguna manera. No sé en qué revista fue que apareció, que era el nuevo narrador, pues. Pero resulta que es de esos extraños casos de directores que su gran éxito es su ópera prima y de ahí para allá las otras están baleando. Sí. Aunque sea medio sostenido, a mí no pero me gusta ese director. Bueno, pero sin duda Sexto Sentido es una gran película y es esencialmente la historia de un terapeuta que conoce a un niño y ese niño dice una frase que se volvió icónica de la película y es I see dead people. Veo gente muerta. ¿Cierto? Entonces empieza ahí como toda esa historia. Bueno, entonces no te gusta, pero ¿qué vas a decir de Shyamalan? Shyamalan hace en esta película ciertamente una, pues con Bruce Willis además, hace una película muy, muy interesante, muy bien concebida. Vamos a decir, desde la concepción de la película a lo que nos va a llevar la película al final, cuando uno ya descubre lo que pasó, es uno volver a recapitular lo que vio. Y darse cuenta que ahora sí todo tiene sentido, ¿sí? No, lo tenía. Lo que pasa es que no por se eso, habíamos dado cuenta. Exacto, ¿sí? Uno no se había dado cuenta. Hasta la escena final, pues, porque es el final. Eso es lo que quiero decir. Sí. Uno
tiene que devolverse en la película para... Ajá, claro, Sí, sí, con sí. razón. Ah, ahora sí esto tiene Sí, sí, sí. sentido. Claro, ahora sí. No, uno Ah, tiene ya. que rebobinar. Por Cuando eso ve el sí, final, claro. tiene que hacer inmediatamente, o le pasa, pues nos pasó. Viste el final y empiezas a hacer un Me, rebobinado. me acuerdo que yo no la vi en cine, yo la Sí, vi en video. sí. Cuando se acabó, que yo quedé muy... Me volví, Rewind. Rewind. volví a ver, ya inmediatamente para entender ahora sí las motivaciones del personaje, la actitud del personaje, el comportamiento del personaje. Sí, 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 sí. Pero magistralmente interpretada también por Bruce Willis, pues, sí. porque, Vea que porque... no hemos contado qué ha pasado. No, 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 no. No, 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 y no lo vamos a No, contar, sí, sí, tranquilos, sí, no sí. lo vamos a Entonces, pues no, contar. no, Para pueden que la estar vean si no tranquilos. la han visto. Bueno. Muy Exactamente. bien. Bueno, llega una segunda película que para mí es una de las favoritas de la vida. ¿Cuál? Seven, de David Fincher. Gran maestro. Es un thriller, es su segunda película porque había hecho Alien Sí, 3 señor. y hace esta segunda película y es un bombazo. Porque además tiene cuatro grandes actores. El señor Morgan Freeman, por supuesto. El señor Kevin Spacey. ¿Tu admirado Brad Pitt? Sí, mi admirado Brad Pitt, que ahí no se veía tan bonito. Y la muy hermosa Gwyneth Paltrow. Ajá. Okay, tenía esos cuatro grandes actores y es un thriller de un asesino serial que lo que hace es matar a personas que cometen Los pecados alguno de capitales. esos 7 pecados capitales que Ajá. existen en la concepción religiosa Ajá, católica. exactamente. ¿Ya? Esta es una película de cine negro, esto es una película de suspenso, muy a la usanza de esas películas de detectives de los años 40. Esos son dos detectives de la policía que tratan de desentrañar los crímenes de un asesino serial bastante difícil de capturar, cuyos motivos son bastante complejos. Es una película oscura, es una película cerrada, es una película que da miedo, es una película... Sí Tiene un que... momento que Sí. todos nos paramos de la silla en el teatro. No sé si te acuerdas cuando el que mató por el pecado de la pereza está en una cama, está acostado y Sí, sucede algo ahí pues que sí, no lo voy sí, a contar, sí. pero que a todos nos paró de la silla. Exacto, sí. O sea, el modo en que están ejecutados los crímenes es bastante gráfico, es bastante cruento. Sí. La Fincher estaba haciendo ahí un relato muy, muy oscuro, que se oscurece aún más. Ah, no, claro, y es justo al final cuando capturan, entre otras no lo capturan, el asesino que es Kevin Spacey Ajá. se entrega, Sí, pero se entrega como parte de su libreto, sí, parte como de parte su, de su plan. de su plan criminal. Sí, de su plan criminal, se entrega. Y entonces hay una escena, Sara nos mira, que es nuestra productora. ¿Sara vio Seven o no? Ok, entonces, claro. Entonces hay una escena al final, que por allá están en un campo lleno de torres de energía. Exacto. Entonces lo capturan, pero llega una caja con Una caja de cartón. una caja de cartón y Ajá. entonces el detective protagonizado por Morgan Freeman la abre y eso es Ya. el No, ya plot twist. dejemos hasta ahí, pero ¿Viste? yo quedé, y Ese creo es el que plot todo el twist mundo en el ahí. teatro quedó. Sí, sí, sí. Es impresionante. Es, Es una gran película, pero además yo creo que vale la pena decirlo, Juan, de un gran director, porque es un tipo que nos ha este regalado siempre unas es. películas maravillosas. Nos regaló The Game, nos regaló Zodiac, nos regaló la más reciente, puede que me equivoque, pero es Mank, la de Netflix, la del famoso personaje de Hollywood. No, hizo otra Una después. después, ¿cierto? eh, The Killer. The Killer. The Killer. Exactamente. The Killer, con Ajá, Fassbinder. exacto. ¿Con Fassbinder o con Fassbender? Fassbinder. No, Fassbender, perdón. Michel Sí, Fassbender. lo confundo Con con el el director. otro. Sí, sí, Me- con Fassbender. Michel Fassbender. Claro, pero es un gran director. Esa película de Claire no fue de Netflix directamente. The Killer. Sí, Sí, creo sí, que claro. sí. Sí, sí, ¿Ves? sí. Es de Netflix, como Exacto. lo fue Mank también. Exactamente. Era una película de Netflix. Ajá, exactamente. Bueno, pero también tuvimos la chica con el tatuaje, Con el dragón el tatuado dragón tatuado, que era la versión pues de Ajá. Hollywood de la película. del libro. Pero si me preguntaras, sí, de la sueca primero de la Ajá. película, derivada de un Ajá. libro. Pero si me preguntaras, para mí siempre la favorita será Seven, y la segunda película que a mí más me gusta de David Fincher es su película romántica, que es El extraño caso de Benjamin Button. Me parece una película preciosa.
precios. Si yo Pero bueno. consigo que Brad Pitt venga, lo traemos acá al programa para que lo, lo puedas entrevistar. No, pues, será maravilloso. No, yo creo que podemos decretar, Juan, que tú y yo vamos a entrevistar a Brad Pitt, así que no te preocupes, lo vamos a hacer. Para eso estamos haciendo este programa. Pero bueno. A mí me gusta mucho Zodiac, ¿sabes? Zodiac es una gran película. Sobre todo porque está basada en hechos reales. Sí, sí, sí. Y porque es de esas películas que el plot twist es obtuso. Quiero decir que el plot twist es confuso. Que no pasa nada, porque o sea, estamos esperando. Eso también se vale como plot twist, cuando estamos esperando que pase algo y no pasa. Y no pasa nada. ¿Sí? Entonces, digamos lo que también, ¿sí? Sí. La gente que vio Una casa de dinamita de Catherine Bigelow, también se quedó esperando que algo pasara. Sí, que está recientemente estrenada en Netflix, pues no lleva más de un mes. Pero entonces eso hace que la gente siga esperando como que le quedó faltando. Sí. Pero ahí no le quedó faltando nada, estoy seguro que no. Bueno, pero volvamos. Estamos hablando de Seven, que entonces, es una gran película. Entonces venimos a una película de otro portento, que es Don Martin Scorsese, que es La Isla Siniestra, de Shutter Island. Esa sí es una película muy... Pero además es una cosa totalmente distinta de Scorsese, ¿no te parece? No, es una película de suspenso psicológico. Sí, también, o sea, desde la concepción misma de La Isla Siniestra, ya uno está metido en un universo diferente, el universo de la locura, el universo de cosas que no sabemos si son reales o no, si son ciertas o no. Nos tiene confundidos todo el tiempo. Todo el tiempo. Obviamente está DiCaprio. Scorsese agarró a DiCaprio cuando DiCaprio era un actor muy joven, quizá perdido, y hizo con DiCaprio. Se me olvida cuál es la primera. ¿Fue esa o fue de Departed? Pandillas de Nueva York. Ah, sí, Pandillas de Nueva York. Fue la primera. Sí. Exacto. No, entonces agarrar a DiCaprio, tenerle fe y convertirlo en un actor de verdad, ese fue el gran mérito de Scorsese. Lo que había hecho años antes con De Niro, lo hizo con DiCaprio y lo volvió un actor serio. Absolutamente, sí. Lo volvió un actor serio. Sí. Un actor que a sus 51 años tiene una trayectoria sólida. Lo vimos en la película de Paul Thomas Anderson, una talla tras otra. Sí. Con un Oscar a bordo, con muchas cosas ya que no hubiera podido hacer DiCaprio si no se hubiera encontrado en la vida con Scorsese. Posiblemente, tienes toda la razón, pero es una gran película y yo diría, no sé si compartas esta opinión conmigo, pero hay dos películas que, de todas esas grandes películas que ha hecho Scorsese, que a mí se me salen como del libreto de Scorsese. Pues como, no es Scorsese, pues sí es, pero son unos temas que él no... Una, La Edad de la Inocencia, que entre otras hicimos un capítulo de Amores Imposibles y esa es pues otra. Porque es una película totalmente ajena al universo que Scorsese nos ha presentado en sus películas. Y yo diría que Shutter Island, porque también es otra historia muy distinta, ¿no? Te tengo otra, Hugo. Ah, total. Sí. Hugo es... Sí. Pero es que Hugo tiene el hecho de la cinefilia. Sí. Es el amor por el cine. Sí, que en Scorsese es algo muy grande. Sí. Pero hacer una película para todos los públicos hecha por Scorsese, como es Hugo. Sí. Esa triada son películas que no parecen de Scorsese. Lo que pasa con La Isla Siniestra es que nuestras expectativas, como siempre, van hacia lo que esperamos de un thriller, ¿cierto? Sí. Pero cuando nos damos cuenta de que nos están, digamos, entre comillas, engañando con la realidad, es cuando la película se pone muy interesante. Aunque Hitchcock tenía una teoría. Decía que la cámara no puede engañar al espectador, porque la cámara es el único punto de vista que tiene el espectador. Si la cámara nos está diciendo mentiras, si la narración nos está mintiendo, nos está, digamos, estafando. Eso decía Hitchcock. Sí. ¿Ya? Entonces, en este caso, si la narración corresponde a una cosa que no es la realidad, pues nos están, digamos, como engañando. Pero yo creo que en este caso la coherencia interna de la película la salva y funciona como tal. Y yo la disfruté mucho. No, total. Y me asusté mucho también. Es una gran película. Sí. Bueno, tenemos otra película que es muy reciente,
te confieso no la he visto, esa fue una recomendación tuya. Asesino serial. No alcancé a verla, pues Ya. para la grabación Ajá. de este capítulo, pero está en plataformas, se puede Sí, ver es fácilmente. Strange Darling. Sí, de Strange J.T. Molnar. Darling. Háblame de esa J.T. película porque no tengo Mira, mucho que es una decir. película pequeña, es una película de bajo presupuesto. Es una película que todo el juego es un juego del gato y el ratón. Mm. ¿Sí? Toda la película es una persecución que le están haciendo a alguien. ¿Ya? Es una mujer que está siendo perseguida por un asesino. ¿Ya? Y como la mujer intenta escapar desesperada por todos los medios de un hombre que está más armado y que pretende matarla. ¿Sí? Lo malo es que hasta ahí puedo contar. porque si cuento más, mi vida corre peligro. Sí, sí, porque sí, te sí. digo que el plot twist es tan fantástico, tan asombroso, que ahí sí nos cambia toda la perspectiva de lo que estamos viendo. Tan es así que esa es de las películas como Sexto Sentido que vale la pena volver a ver cuando uno descubre lo que pasó, para entender ahora sí las motivaciones de cada personaje. Sí. ¿Sí? Pero admiro que la película es una película independiente, que es una película pequeña, y que es una película que más que depender de los actores que son poco conocidos, No son conocidos. no, es depender, ¿sabes qué? De la fuerza del guión. Eso la puso entre las mejores películas del año pasado. Sí, y se convertirá sin duda en una película de culto, pues, Sí. pero no fue muy taquillera ni No, nada por el estilo. pero cuando se estrenó, toda la crítica invitó a verla. Incluso aquí, en Colombia se estrenó. Sí. Pero la película no tuvo casi taquilla, pero cuando uno la ve, por Dios, lo que se estaba perdiendo la gente. Bueno, yo me la estoy perdiendo, pues no la he visto. No la he te la visto, pierdas. No la he visto. Ajá. Pero los actores sí, como dices, tampoco son tan reconocidos. No. Pero la puesta en escena, pues, es una película con poco presupuesto, pero sin embargo hicieron un trabajo que yo considero muy, muy valioso. O sea, el director y la gente que hizo la película, como digo, con recursos escasos para una película de Hollywood, hizo realmente un drama muy bien logrado. Muy bien. Bueno, y vamos a hablar de nuestra última película de este capítulo, que le vamos a dedicar un rato largo. Yo creo que más que a la película, que lo amerita al director también. Ja. Entonces, el director es Denis Villeneuve. Para Ajá. aplicar el francés que alguna vez aprendí en mi vida y he dejado en desuso. Debo confesarte que yo no sé por qué siempre confundía a Villeneuve con este director que hizo Blue Valentine, que es también canadiense. La película que es con Ryan Gosling y Michelle Williams. Ajá. Entonces yo los confundía. Derek French. Bueno, ese. Pero yo los confundía. Cuando apareció Duna, dije, hombre, me voy a devolver a mirar la filmografía de Villeneuve. Y por supuesto tiene grandes películas, y entonces vi Incendios o Incendies. Ajá. Y dije yo, oh por Dios. ¿Y no viste La Llegada? No, The Arrival. todas. Digamos que Ajá. lo que pasa es que no tenía en mi cabeza la conciencia de que La Llegada era de él. Ajá. Pues, como te digo, lo confundía con otro. Sí. Entonces, cuando ya empecé a hacer la recapitulación, claro, entonces, digamos que la primera que vi fue Sicario. Ajá. Y Sicario es una gran película. Pues Sicario hay dos, pero Sí. la primera es, para mi gusto, es una gran película. Ajá. Por supuesto, The Oye, Arrival. Espérate que Sicario es la de Emily Blunt, ¿cierto? Sí, la de Emily Blunt, Ah. y está también ahí Benicio del Benicio del Toro. Es una gran película. Ujú. The Arrival, por supuesto. La que es con, se me olvida el nombre, que es con Jake Gyllenhaal. Sí, que también tienes un plot twist como también. el hombre duplicado, una cosa, no me acuerdo. Es otra. Es otra, pero Ahorita, bueno, sí, luego nos acordaremos, sí, pero es otra ajá, gran película, que es con Hugh Jackman y con este ajá. personaje. Pero entonces llegué a Ansandies y yo dije, por Dios, es una de las mejores películas de la historia. Y sin duda del siglo XXI. Sin duda. ¿La ubicaste en el listado del New York Times? No, ese listado lo tiré a la basura cuando vi que no estaba Incendios.
Porque es increíble que esa película no esté en ese listado de las 100 mejores películas del siglo XXI. Porque, vuelvo y te digo, para mí, pues, en mi modesta opinión, no soy un erudito como tú en cine, pero por Dios, es una gran película. Tranquilo que yo también la busqué en el listado y para mí fue una decepción no haberla encontrado. Yo esperaba encontrarla y wow, me llevé una tremenda sorpresa porque esa película es... No, es loca, pero además desde que empieza, porque cuando empieza hay una escena y es que nos está mostrando un niño por allá en Afganistán que le están cortando el cabello y ponen una música así como de un rock como industrial. Sí. Y eso ya de entrada te impacta porque es una manera de contar, o sea, es una cosa loca, ¿cierto? Y ahí te quedaste enganchado. Pero ¿Quién hace la banda sonora? No tengo en mi cabeza ese dato, Juan, pero sí, pero al final hay que decir... Esta música, la música sí, como que no coincide con la... Claro, porque tú esperas, están en Afganistán, nos están mostrando Afganistán, está el niño ahí, entonces uno en ese cliché siempre de pensar, listo, música oriental, sí, ¿cierto? Yo, árabe. No sé, yo supuse que era Radiohead, pero de pronto no es. Pero ese estilo de música. Exacto, entonces eso ya de entrada visualmente te conecta. Pero esta historia es la historia de unos hijos que van a recibir el testamento de su madre y la madre les dice, bueno, por supuesto Villeneuve es canadiense, entonces la película empieza en Canadá. Entonces llegan donde el abogado que tiene el testamento y les dice no. El Canadá francófilo. Sí, el francófilo. Y entonces llega y les dice, no, miren, no hay testamento hasta que ustedes no encuentren a su hermano. Y a su papá. Y a su papá, ¿cierto? Y entonces ellos empiezan la búsqueda de las maneras pues más complejas de encontrar a ese papá y a ese hermano. Y entonces, claro, esa es, digamos, la historia, y por eso hablo de Afganistán, y se llega por allá al Medio Oriente. Sí, es volver es reconstruir la historia de la mamá, reconstruir los pasos de la mamá, reconstruir el pasado de una madre, a través de los ojos, pues, de la hija, y unos flashbacks que también nos llevan a la mamá. Sí. Y unas situaciones absolutamente dramáticas. No sé si recuerdas, en ese bus que ella va en el sur de ese país, claro. que matan a todos y que incendian el bus. Es la escena del póster. O sea, cuando tú ves el póster de incendios, sí. Ella está afuera, ella está fuera del bus. O sea, la historia está contada desde la perspectiva de la hija, que está buscando a la mamá, y también la historia desde la perspectiva de la mamá, cuando es joven. ¿Sí? Pero uno va atando cabos, porque la película es una especie de rompecabezas, que uno va armando las fichas del rompecabezas hasta llegar a un final que uno queda... no, así como he hecho en este programa y lo he dicho, es ¡pah! Te vuela la cabeza, pero exacto. Te la vuela, o sea, en mil pedazos. Yo nunca he sentido, no he tenido la sensación de que una película de cine me vuela la cabeza como me la voló Incendios. Yo quería... O sea, cuando veo esa escena, porque además es sobrecogedora, cuando él, el hermano, están los dos hermanos que son gemelos, el hermano le dice a ella, son mellizos, le dice a ella qué fue lo que pasó. Y entonces ella como que ya lo entiende y hace una escena, pues hace un gesto sobrecogedor que además también te sobrecoge a ti como espectador. Sí. Pero es brutal. Es una película muy, muy, muy lograda en todos los aspectos. Sobre todo porque cuando uno ve esta mujer que ha sido rechazada por su propia comunidad, por lo que hizo, por con quién se metió, por ese hijo, por todo ese sufrimiento que vive y terminó exiliada en Canadá. Entonces es una historia muy dura de un país que incluso es imaginario. Sí. Porque Villeneuve no quiere ponernos el nombre, pues, él no quiere ponerles el nombre a un país específico. Sí. Pero la película está llena de dolor. Sí, no, es impresionante. De dolor y de verdades que son muy duras, verdades difíciles de aceptar. Es una película memorable. Y tiene otro momento que es crucial en la película y es justamente la mujer, digamos, que emigró allá a Canadá, la mamá de estos mellizos, está en la piscina y entonces saca la cabeza de la piscina y ve un detalle en una persona
que marca todo. Ajá. Y entonces ella ahí ya... Pero por eso decimos no queremos hacer spoiler para que la vean. No, porque sí vale la pena que la gente la vea. Pero es una gran película, es una gran película, vale la pena que la vean. Y sobre todo, yo diría también, Juan, y a nuestra audiencia, Denis Villeneuve sin duda es un gran director. Es un gran director. Por esa película, pero cuando tú ves La Llegada, porque además La Llegada es una película profundamente humana, de la complejidad que tenemos de comunicarnos entre nosotros. Pero cuando tú ves, que pues por supuesto es más comercial y seguramente no te gustará, pero cuando tú ves Las Dunas claro visualmente, pero Las Dunas visualmente son apoteósicas. Perdón, y es que él dirigió Blade Runner 2049. Claro, el remake de Blade Runner. Eso. No, es un gran director. O sea que nuestra invitación es, conozcan el cine de Denis Villeneuve, miren las películas de este director canadiense, pero sobre todo busquen Incendios. Yo por lo menos sé, está en Movie, en la plataforma de Movie. Y las películas previas, o sea, Politécnico, como Politécnico. Las películas que hizo en Canadá antes de ser famoso. Claro. Creo que en Animales Nocturnos vamos a dedicarle un programa a Denis Villeneuve que se lo merece. ¿Ah, sí? ¿Lo vamos a hacer? Completa, claro. Que aquí hablamos pues un ratico largo de cuando estrenen la tercera parte de Duna. Okay. Ahí tenemos la oportunidad. Si es que cierra ya ahí la trilogía, o si es para una cuarta parte, podemos dedicarle un programa a hablar de Villeneuve. Muy bien, pero hoy quisimos hablarles de estas películas con giros inesperados que nos vuelan la cabeza, pero que nos hacen amar más el cine. Porque, claro, no lo hacen tan predecible, lo hacen fascinante y lo hacen misterioso. Y aunque uno entra a una sala de cine con ciertas reglas, pues realmente la única regla es dejarse sorprender. Así es. Juan, muchas gracias. Valdir, a vos. Nos vemos en otro capítulo de Animales Nocturnos.